Ahora sí, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta Historiando. No estoy llorando, hace frío ya. Ya era hora, estamos en Madrid y ayer hacía 25 grados, 23 grados, tristísimo. En Francia también la semana pasada estaba con calor y no es agradable, pero aquí estamos muy contentos ya con el clima de invierno. Espero que en México, en la Ciudad de México, estamos escuchando que están en el aeropuerto de Dallas, escuchando el Historiando, están también en el norte, nuevos escritores y escritoras en construcción de la nueva generación, que va súper bien, que nos vamos a ver el 2 de diciembre en la Ibero. Y bueno, este Historiando, como les comentaba antes de abrir el micrófono, es como volver a los inicios un poco, porque ya llevamos. ¿Qué será, Lupita Guillermo? ¿Año y medio? Pues Casi. creo que este es el 14 o 15 por ahí. Por ahí. Pues empezamos en abril del año pasado, Esperanza, entonces sí, por ahí. Fíjense qué maravilla. Y hemos estado haciendo de verdad un conjunto de amigos, ¿no? Un grupo muy lindo, muy interesado en lo que nosotros venimos a darle. Pero en mi caso yo ya me había dispersado, yo ya me había ido, como les decía, a servicio de la agencia de viajes. Y pues no, ¿verdad? Hay que hacer lo que toca, lo que uno sabe. Y claro que si por ahí, con muchísimo gusto, me mandan un mensaje o a quien quieran, a Guillermo, a Lupita o a mí, sobre algún sitio que quieran conocer, por supuesto que también les podemos dar algún tip, pero esto de Historiando en general, y por eso menciono cuánto tiempo llevamos haciéndolo, nació como una idea de acercar a la historia, la literatura y la arquitectura a un tema en particular o a un escritor o una escritora en especial. Así es que hoy celebramos que volvemos pues a esta intención, ¿verdad? Bueno, voy a silenciarnos para que cualquier ruido ambiental no vaya a distraer. Y ahora sí, hoy me toca a mí comenzar. Vamos como en una especie de carrusel, en donde esto es democrático. Y hoy me toca a mí comenzar y lo que yo quiero darles es la división de la obra de Shakespeare, pero es una división ortodoxa, en donde ustedes seguramente reconocerán cómo es que está dividida, pero existe otra división que a mí siempre me ha gustado mucho más, porque tiene un halo más como de leyenda, de romance no de Shakespeare y alguien más, sino de romántico, ¿no? De rescate por la obra y de que finalmente alguien, ¿no? Tuvo la grandísima idea de compilarla. Esta división a mí me gusta más por eso, porque sale de lo común, porque además gracias a ella se pudo rescatar y es hasta nuestros días una de las maneras en las que nosotros podemos contemplar la obra de este genial escritor, grandísimo escritor. Entonces yo voy a darles este dato y voy a decirles por ahí algunos tips de Shakespeare y del Circo Globe, que luego Lupita lo va a mencionar, y además de otras cosas bien interesantes de la época de Shakespeare y el Londres de Shakespeare. Y también les voy a comentar, hay una leyenda que siempre ha unido a Cervantes y a Shakespeare. No sé si alguien se la sabe. ¿Qué leyenda es? ¿Qué querrá decir? ¿Qué tienen que ver Shakespeare y Cervantes? No se conocieron en persona, pero Shakespeare conoció la obra de Cervantes. Cervantes andaba muy ocupado en los molinos y no conoció la de Shakespeare, para al revés sí. Pero ¿qué tiene que ver uno con otro? ¿Saben? Pónganlo ahí en el chat a ver, en lo que llega. ¿No? Bueno, pues la leyenda es que todo el mundo dice que tienen un día de muerte igual, o sea, que se murieron el mismo día, pues. Pero ¿saben qué? No es cierto. Y se los voy a comprobar. No es verdad. Así que cuando alguien así muy saca de punta les digan una cena, ¿tú sabías que Shakespeare? Les van a decir, no es cierto. ¿Quién te dice eso? ¿Por qué repites algo que no has verificado? Vente historiando. Y les voy a decir por qué no. Pero sí que tienen muchísimas similitudes y entre ellas, las que yo recuerdo que me parecieron las mejores,
Las vamos hoy a conocer, si es que no las saben. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Adriana Ávila, qué gustos tenerte. Te mando un beso y un abrazo muy fuerte. Espero que todo vaya mejor. Luego nos escribimos. Gracias. Muchos besos para ti y para José. Bueno, Gracias. aquí les voy a mostrar entonces, para empezar ya de una vez. Aquí están observando mi PDF, ¿verdad? Sin ningún problema. Bueno, pues a ver, lo primero que hay que entender de la obra de Shakespeare es que es inclasificable, aunque sí que hay clasificaciones. Hay dos, como les acabo de decir, la muy ortodoxa, y hay otra que es la que me encanta porque tiene ese halo de romanticismo de decir, rescatémosla para que viva para la eternidad. Pero bueno, nos vamos a ir primero en entender por qué es inclasificable. Ok, si necesitáramos dividir su obra, una de estas clasificaciones sería literal, teatro o poesía. Ajá. Y dentro del teatro serían comedias, dramas históricos y tragedias. Pero muchos de los entendidos dicen, y yo les doy la razón, que en realidad la naturaleza de la obra de Shakespeare hace difícil una clasificación ortodoxa, una clasificación comme il faut, ¿no? Como debería de ser. ¿Por qué? Porque si ustedes lo han leído, se darán cuenta de que él supo mezclar, y ahora les traigo unos ejemplos, características de distintos géneros en cada una de las obras. Es decir, por ahí ponía drama, pero se salía con algo de comedia, ¿no? Porque Shakespeare era dramaturgo, en realidad, ¿no? Entonces, pues decía, para que no lloriquee todo mundo y se me salga del teatro, pues vamos a meterle ahí algo de comedia al drama. Y entonces rompía, ¿no? Con esto que estaba sucediendo en el escenario. O también ponía algo de poesía en los diálogos. Entonces, sí se puede clasificar, pero hay que tener en cuenta que parte de la grandeza de Shakespeare es que supo introducir, mezclar, tejer de una forma muy fina uno y otro género, aunque fuera con algunos destellos. Por lo tanto, todos pueden tener, se puede tratar, por ejemplo, un drama histórico, puede tener algo de poesía, o una tragedia puede tener algo de comedia. Bueno, a ver, ¿por qué? Déjame quito esto. Ahí está. ¿Por qué su obra ha trascendido todas las épocas? Bueno, ok, él vivió entre los siglos XVI y XVII. Sabemos que el impacto cultural de sus obras ha trascendido hasta el día de hoy. Es una figura de las artes, de las letras y de la cultura popular. Ahora vamos a ver que en realidad el teatro que escribía Shakespeare estaba enfocado a todo tipo de público. Es decir, eso lo veremos ahora con Lupita, pero para introducir un poco mi tema, habría que tener en cuenta que una obra de Shakespeare la podía ir a ver una persona que trabajaba en el campo, un sirviente de la época o un noble. Ajá. Todo estaba en el sitio que ocuparan dentro del teatro. Entonces Shakespeare decía, pues le tengo que llegar a todo el público, ¿sí? Hay quienes le tienen como el autor más importante de todos los tiempos en lengua inglesa y uno de los, digamos, de los hitos que ha conseguido es que es el autor más traducido ha sido. Ajá. Bueno, entonces, ¿por qué es que es grande? ¿Por qué es que ha trascendido? Yo me iría por dos motivos especiales. Uno, porque supo mezclar géneros, como les digo, por eso es que aunque se pueda clasificar su obra, es inclasificable porque no puede ser un género puro si hablamos de las obras de Shakespeare. Y dos, porque su genialidad también supo trabajar para que todos los públicos admiraran su obra. Y eso también es, pues, de aplaudirse. Bueno, vamos a ver un contexto. ¿Qué onda? ¿Dónde vivía? ¿Cuándo? ¿Qué pasaba? A ver, si lo enfocamos en una época, vamos a ver que hablaremos del teatro isabelino, que seguramente Guillermo nos hablará algo de él, así que yo no me meto ahí. Si lo enfocamos en tiempo, vamos a ver
que, a ver, déjenme nada más, voy a silenciar a ok, un segundito, que por ahí hay, ya. Si lo enfocamos en tiempo, vamos a ver que en 1560 se publica la Biblia, perdón por esta rata, la corregiré, de Ginebra, y es uno de los libros que él consultaba. En 1565 se publica otro de los libros que él tuvo como cabecera, de las Metamorfosis de Ovidio, que también fue como de mucha consulta y existen pruebas de ello en su misma obra. Ustedes saben que los escritores siempre vamos a tener en nuestra propia obra reflejos y destellos de las obras que nos llaman la atención y en las cuales nos enfocamos. Bueno, pues Shakespeare, aunque sea Shakespeare, también lo hizo, por supuesto. En 1616 se publican las obras de Ben Jonson, que fue la primera colección de obras de un dramaturgo popular. Esto es algo muy especial porque en realidad en la época en la que vivió Shakespeare, lo que se publicaba, lo que se imprimía, o lo que se editaba eran o Biblias o documentos que tenían que ver con la realeza, pero no se publicaba teatro. El teatro fue concebido, estaba hecho para que se representara y punto. Y ahora vamos a ver qué tiene eso que ver con lo de Shakespeare y la clasificación que yo les propongo para su obra. Después de Shakespeare, ¿qué sucedió? Bueno, pues en 1709, Jacob Taunton publica la edición o versión, ¿no?, de las obras completas de Shakespeare. Este fue el primer gran intento de reunir todo con lo que se llamó el primer folio. Quédense por favor con esto del primer folio, porque ahí nos vamos a la división que yo les voy a proponer para recordar la obra de Shakespeare. Pero si nos vamos por una división ortodoxa, que por supuesto que la hay, veremos que hay teatro, y en teatro tenemos las comedias. Aquí les pongo que entre la división de las comedias tenemos primeras comedias o primeras obras, grandes, comedias de conflicto y tragicomedias. Y les puse un ejemplo de cada una que seguramente habrán escuchado o leído. Hay muchas obras de él, pero estas creo que son como las más conocidas en cada género. Después tenemos dramas históricos, tragedias y poesía. Así debería de estar una obra si la división desde el punto de vista ortodoxo, o sea, desde lo más reglamentario, sé que puede permanecer. Pero como les digo, ¿qué hizo Shakespeare? Pues que en la comedia metió tragedia, en la tragedia metió comedia, etcétera, ¿no? Quizás la poesía fue lo más limpio en cuanto a que no introdujo algún otro género por la misma estructura de los sonetos, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos a la división creativa, la división romántica, la que en realidad se conoce o conocemos los escritores o a quienes hemos leído a Shakespeare. Estaban concebidas, como les acabo de decir, para ser disfrutadas en el teatro, ¿no? Esto es, Shakespeare decía, yo hago una obra, además era súper, súper prolífico, o sea, escribía, y él tenía que ensayar rápidamente una obra para representarla muy pronto. ¿Por qué? Porque vamos a ver con Lupita que había 4 teatros en ese entonces en Londres que se disputaban la atención de los londinenses, pero no había mucha gente como ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Pues que Shakespeare era un hombre de negocio y Shakespeare decía, si yo represento una obra, no puedo dejarla más allá de un par de semanas. Tengo que estar constantemente cambiando, porque si no ya me agoté a la gente que puede venir y pagar un boleto para ver una obra. Entonces, represento una y en 2 semanas, pum, cambio a otra. Y represento otra y cambio a otra. Y en ese ínter, entre que se representaba una y salía para dar paso a la siguiente, Shakespeare hacía la publicidad de la que continuaba. O sea, Shakespeare vamos a ver que era un hombre de negocios, pero también, evidentemente, un grandísimo creativo y creador. Entonces, algunas de las obras sí que se podían leer después de ser estrenadas, ¿no?
por ejemplo, Hamlet, Romeo y Julieta o Sueño de una noche de verano, se imprimieron a voluntad del autor para regalarlas, pero no era el tipo de libro o de impresión que en la época de Shakespeare se realizaba. Como les digo, era más Biblia o documentos que tuvieran que ver con la corte. En cambio, muchísimas obras muy buenas, imagínense Julio César o Macbeth o Noche de Reyes, no se hubieran conocido de no ser porque se pudo compilar lo que se conoce como first folio o el primer folio. Ajá. Aquí tenemos uno de ellos que está en el Circle Globe en Londres y esto fue no gracias a Shakespeare en realidad, sino porque amigos de él que también eran, pueden decirse, o colegas o pues competidores, es decir, también dramaturgos, decidieron compilar para publicar. Nada más, en todo el mundo se conservan 240 copias del primer folio. Ajá. Si por ahí se subasta alguno de ellos, se puede llegar a pagar 4 millones de euros. Por lo mismo, porque no se hacían impresiones de las obras de teatro, pues si no es por este primer folio, muchísimas de las obras de Shakespeare se hubiesen perdido para siempre. Ajá. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. En esta época no era costumbre que una obra de teatro se publicara nada más porque se había representado. Ajá. Lo que se hacían eran Biblias, homilías y crónicas de la historia inglesa, nada más, y alguna cosa de la corte. Pero esos eran los temas que se iban a impresión. Las obras de teatro, por el tipo de trabajo que representaban y porque eran efímeras, como les decía, o sea, al teatro había que llevar gente, por lo tanto, rápidamente se tenía que cambiar de obra. En parte por la moda, en parte por atraer al público, en parte porque era un negocio. Así es que, así como se publicaba, perdón, como se escribía, se representaba y se daba paso a la otra. ¿Qué pasa? Que dos amigos de Shakespeare eran actores de su compañía, John y Henry, pues supervisaron la tarea de recopilar textos y dijeron, a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver dónde pueden estar. Y fíjense, muchos de ellos, los que se compilaron, estaban maltratados por el uso o estaban subrayados por los actores, ¿no? Cuando ensayaban. Es decir, los manuscritos originales llevó tiempo compilarlo, porque una vez que los usaban los actores, pues ya los tiraban, desaparecían, estaban todos ya borroneados, etcétera, etcétera. Pero este primer folio es, les digo, la manera como podemos entender la obra de Shakespeare bien compilada. Ajá. Es, digamos, un monumento a la memoria de Shakespeare y está dividido en comedia, drama histórico y tragedias. Punto. Ajá. Obviamente, esta división es arbitraria porque la hicieron los editores, ajá, porque Shakespeare en realidad pues, nunca pensó que iba a dividir su obra para una posible publicación. Él innovaba, mezclaba características asociadas a los géneros y entonces, como les digo, pues en una tragedia podemos leer un humor negro por ahí, ¿no? Por ejemplo, Hamlet, si ustedes la han leído, el enterrador canta mientras cava una tumba, ¿no? El portero bromea con la audiencia mientras Macbeth y la esposa abandonan la escena y se limpian las manos de sangre. Y en Cleopatra, pues ella se emociona ante la idea del suicidio. Entonces, son tres ejemplos que yo les traigo de lo que recuerdo, porque en realidad a mí me encanta esa genialidad de decir, vamos a cortar con el ambiente de una tragedia o el ambiente de una comedia o el ambiente de la obra que esté representando para que el público, si está cansado o si está ya, digamos, saturado de lo que está viendo, pueda cambiar y con el pensamiento literal fresco pueda volver a engancharse a la obra. Entonces eso, no me digan, es una maravilla, ¿no? En esos tiempos, pensar así ya es literalmente algo nuevo y que ha continuado hasta la fecha. Entonces, con esto del primer folio, vamos a ver cómo quedaría la onda. Lo primero son las comedias,
La comedia de las equivocaciones es fantástica. La tempestad es maravillosa. Les pongo en azul y ya luego recuerden que les voy a poder compartir este PDF en el grupo. En azul están las que yo les recomiendo que podrían leer para empezar, ¿no? Para tener así como ideas de comedias de Shakespeare. Bueno, pues yo me iría por La Tempestad, La Comedia de las Equivocaciones y Sueño de una Noche de Verano. El Mercader de Venecia también puede ser, Noche de Reyes, pero bueno, o sea, así como que para empezar. Dramas históricos, me iría por El Rey Juan y Ricardo III. Y tragedias, pues claro, ¿no? Romeo y Julieta, Macbeth y Otelo. Esas serían como las opciones o propuestas que les doy para que ustedes puedan conocer los tres caminos, los tres grupos de las obras de Shakespeare. Ahora, cuando muere Shakespeare, les acabo yo de mencionar a un amigo, pero también pues era su rival en el negocio, Ben Jonson. Él dice que la obra de este William, de nuestro queridísimo Shakespeare, pues no es de una época. Él reconoce, a pesar de que eran rivales, que era una época, pues sí, fue muy buena para Shakespeare, pero él iba a perpetuarse en el tiempo, iba a ser para toda la eternidad, ¿no? Prácticamente, y así está siendo. La predicción de Ben se está haciendo realidad porque la obra de Shakespeare sigue de actualidad. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, porque los temas son atemporales, eso es parte de una clasificación atemporal de la literatura. Esto es el tema que está dentro de la trama, ¿no? La trama puede ser, por ejemplo, en alguna época determinada o con algún escenario que corresponda a un año determinado, pero el tema que está dentro de esa obra, lo que toca la fibra del ser humano, si es atemporal, va a continuar en el tiempo. Las obras de Shakespeare se han traducido a 80 idiomas y en 1999 fue elegido Hombre del Milenio en Reino Unido. Y si ustedes estuvieron atentos por ahí en la apertura de los Juegos Olímpicos del 2012, habrán visto que se usaron diálogos de su obra La Tempestad, que es una de las que yo les recomiendo porque tiene es preciosa la manera como está escrita esta obra. Ahora, ¿por qué si murió en 1616 sigue siendo tan importante? Aparte de todo lo que les acabo de mencionar. Por lo que les digo de la atemporalidad en una obra, porque fue capaz de captar con palabras lo que sentimos los seres humanos, es decir, lo que está la infratrama. El dominio del lenguaje capta y transmite emociones muy complejas. Y no nada más ahora, en el 2022. Si ustedes se dan cuenta, ahora que Lupita nos platique del teatro, van a ver cómo que había personas con muy pocos recursos, iban también personas digamos, el rey no solía ir, simple y sencillamente porque el teatro olía horrible, porque no tenía obviamente las condiciones de sanidad, entonces él declinaba la oferta y la invitación, pero sí que iban personas de la nobleza. Entonces, ¿cómo haces, no? Para que tanto alguien que paga un penique como el que pagaba 2 peniques y un tercero para el cojincito que no la habían lavado nunca, pues ¿cómo haces para que los grupos tan heterogéneos se identifiquen con la representación? Pues así, captando y transmitiendo las emociones del ser humano. Entonces, el hecho de que el auditorio representara una amplísima muestra de la sociedad, pues hizo que Shakespeare desarrollara esa voz y ese estilo que hasta la actualidad llega a tocar. Ahora, imagínense, por ejemplo, el público tenía, ¿no?, que estar atento a la obra y todos deberían de estar, digamos, involucrados con lo que estaban viendo. Si ustedes observan la fotografía de arriba, la del teatro, la gente que estaba aquí o en el patio, que eran las que les digo que pagaban un penique,
pues estaban metidísimos, ¿no? Aquí estaban los baños, que era nada más pajita, en donde la gente iba a hacer sus necesidades, por eso el rey no iba mucho. Estos de aquí, estos lugares, si ven mi cursor, espero que lo vean, estos lugares al lado del escenario, es donde iba la gente que se deseaba que ser vista, ¿no? Iban los nobles, iban la gente acá de alcurnia, y todo lo demás, que sería como el redondel, iban las personas que podían pagarse un asiento. Si ustedes han visitado el teatro, es bastante cómodo, la verdad, tiene una acústica increíble. Bueno, se acuerda, bueno, ahora no sé si Lupita nos lo dirá, pero este teatro se quemó, se reconstruyó, por supuesto, el actual es reconstruido. Y los de aquí abajo, Shakespeare tenía una manera de entender, un truco de comprender si su público estaba disfrutando de la función. Y eso, pues para él como escritor, no solamente como dramaturgo, hombre de negocios, pues era importante, ¿no? Es decir, si la obra que estaba representando tenía futuro o no. Y es que todos los de aquí abajo, que estaban en el patio, pagaban un penique, se quedaban ahí paraditos, y si Shakespeare veía que abrían la boca, lo que se le conoce como boca de pescado, decía, guau, están maravillados con lo que está pasando en el escenario, ¿no? Porque están omnibulados, abren la boca como si fueran pececitos, debería ser pececitos, pero en inglés es boca de pescado, y bueno, tengo éxito. Maravilloso, ¿no? Esa era una de las formas en las que Shakespeare se da cuenta de si había triunfado o no. Ahora bien, otra de las cosas padrísimas de la época de Shakespeare y de cómo él supo también rentabilizar el talento, es que precisamente todos los de aquí abajo, todos los que estaban de pie en el patio, pagaban un penique, y la forma de hacerlo, porque no tenían asientos, es que Shakespeare ponía una cajita a la entrada del teatro en donde cada persona metía una moneda. Esa cajita, esa box, al final de la función la trasladaban a la oficina, y entonces se convirtió en lo que conocemos hoy en día como The Box Office. Y es gracias y precisamente a esta anécdota de Shakespeare. Ahora, parte de este talento, además de que la cajita se tenía que llenar, esto significaba que toda la parte de abajo se había llenado, Shakespeare había tenido éxito, y además de la boca de pescado, en el argot de entonces, es decir, estaban como maravillados por la obra. Si nos vamos a la parte literaria, parte de esto, del talento, además de ser el espejo para la audiencia, para todo este tipo tan distinto de clases sociales, era el soliloquio. Y soliloquio es algo que ustedes van a identificar porque si han ido al teatro, seguramente lo habrán disfrutado. Y de ahí viene la fotografía de abajo de este Romeo, y es precisamente cuando el personaje se queda solo en el escenario y comienza a hablar, desvelando lo que le sucede, contando, ¿no?, sus vergüenzas, sus penas, sus anhelos. Eso es un soliloquio. Es decir, el personaje está hablando en voz alta, pero la intención es que tú como espectador, como espectadora, te enganches en lo que está diciendo, reconozcas en ti lo que está pasándole al personaje o al actor que está representando la obra. Entonces, Shakespeare, además de escribir muy bien, evidentemente sabía lo que hacía, ¿no? Ahora bien, ¿qué tienen en común estos dos? Hay una leyenda que dice que Shakespeare y Cervantes fallecieron el 23 de abril de 1616, pero no es cierto. No es cierto. Fíjense, Cervantes no murió el 23. Ese día está caligrafiado en el documento del entierro, es decir, en el acta de defunción de hoy en día, pero en realidad murió el día antes. Eso lo podemos ver aquí en España, en el barrio de las Letras, hay una documentación ahí y se puede observar eso, pero pues a la gente le gusta mucho decir, claro, esto es como que es ya el colmo de
los dos grandísimos escritores murieron el mismo día. Pero no, y además hay otra cuestión que tiene todavía más lógica. Shakespeare no pudo haberse muerto el día 23 porque entonces, en aquel entonces en Inglaterra, se calculaban los días mediante el calendario juliano. Teníamos dos calendarios, uno en España y otro en Inglaterra. Entonces, si uno puede poner la fecha de muerte en el calendario que, digamos, regía Gran Bretaña o Londres, donde murió Shakespeare, pues fíjense que no. Él murió el 3 de mayo. Entonces, esta es una leyenda que hasta nuestros días se sigue escuchando, pero para que ustedes sepan la verdad y nada más que la verdad, cuando se las digan, saben ahora sí por qué. Ahora, ¿qué sí es verdad? Bueno, aunque no se sabe exactamente cuándo nacieron, ¿por qué? Porque en aquel entonces no se llevaba digamos, un libro especial en las parroquias. Ajá. Entonces, era algo normal en esa época. Y es verdad en los dos. Ambos fueron enterrados en una iglesia consagrada a la Santísima Trinidad. Eso es algo que tiene también como pues, una casualidad de los dos. Shakespeare sí leyó a Cervantes y de esa influencia nació la obra Cardenio, basada en el personaje llamado del mismo nombre que aparece en Don Quijote. A los dos genios, tanto a Shakespeare como a Cervantes, se les achaca que sus obras estuvieran plagadas de errores de concordancia y de topografía. Tenían muchos dedazos. ¿Por qué? Lo podemos ver hay escritos también, obviamente ahora si tú compras una edición no están los dedazos, pero sí que está estudiado esto, tanto en Hamlet como en el Quijote. ¿Por qué? Por la premura con la que escribían los dos. Y esto también tiene mucho que ver con que en algunas ocasiones los dos escritores tienen pasajes incomprensibles, es decir, escribieron y después no volvieron a ello, no usaron la manera técnica del escritor que hay que escribir y luego borrar un chorro. Entonces, aún hoy no se sabe exactamente lo que ambos quisieron decir en algunos de sus párrafos. También es imposible comprender muchas palabras de ambos autores sin el apoyo de un diccionario etimológico. Esto es interesantísimo para si ustedes han estudiado hermenéutica, es decir, toda esa comprensión de las palabras y del lenguaje que usaron en su tiempo. Bueno, hay muchas de ellas que tuvieron después que ser descritas. Por supuesto, dejaron para la posteridad frases súper populares. Cervantes, una que aquí en España se utiliza mucho, con la iglesia hemos topado. Eso quiere decir que ya no hay para dónde ir, o sea, ya pegaste con pared, ¿no? Y Shakespeare, pues el to be or not to be, ¿no? Ahora, cuando fallecieron, pues muy pocos, la verdad, llegaron a pensar que con el tiempo serían los genios de hoy en día. Uno de la dramaturgia y otro de la novela. ¿Por qué? Pues porque Shakespeare acabó siendo, le fue muy bien, pero en su tiempo fue muy reconocido como un hombre de negocios, un dramaturgo, pero no como un escritor venerado. Y bueno, en el caso de Cervantes, tampoco, porque por su vida también pasó pues muchas otras cosas que cuando si hacemos un historiando de Cervantes se las cuento, pero también estaba en duda que llegara a ser el hombre de letras que soy. Y hay dos grandes diferencias, además de la leyenda que acabamos de hacer añicos con esa fecha de la muerte, y es que Shakespeare nunca fue a la guerra, jamás salió de Gran Bretaña, o sea que por favor, jamás estuvo en Verona. Eso de Romeo y Julieta y Verona, pues claro que se lo inventó. Y bueno, Cervantes sí fue a la guerra, concretamente en Lepanto. Ahí estuvo 4 años en batallas y además en batallas navales por el Mediterráneo y demás. Y bueno, otra que es ya como se dice, rizar el rizo, es decir, darle una vueltecita de tuerca más, es que nunca se ha discutido la originalidad de la obra de Cervantes, es decir, lo que Cervantes ha firmado se tiene como suyo. Sin embargo, de forma inexplicable, en los últimos tiempos han surgido voces que ponen en duda
algunas de las obras en la autoría de Shakespeare. Entonces, eso hace también que el mito se acreciente, ¿no? Yo lo voy a dejar hasta aquí. Les voy a dar en el grupo una lista de los libros o de las ediciones, y si leen en inglés, también de las editoriales de las obras que yo les he recomendado, que están en azul, ¿sí? Obviamente no les voy a leer cada una de las obras, ni tampoco les voy a compartir extractos de las obras, porque a mí me gustaría que ustedes entraran con Shakespeare de la forma en la que naturalmente sientan que tienen que entrar. Él, tanto en esta división que acabamos de ver, pueden entrar a una comedia y después pasarse a la tragedia y después, es decir, no antepongan una por el hecho de que les guste más la tragedia que la comedia, porque van a ver, y eso sí se los aseguro, cómo se va mezclando, aunque sea de una manera muy sutil, los géneros en cualquiera de estas divisiones. Entonces, háganlo de forma que ustedes, el título, ¿no? Si les gusta, o quizás si les gusta la historia, pues váyanse por un drama histórico. Métanse y verán cómo Shakespeare es uno de esos autores a los que se llega a conocer de a poquito, conociendo y viendo qué es lo que me gusta de él. Hay muchísimo. Lo que sí es que les voy a pasar el documento para que si quieren leerlo en inglés, sepan por dónde buscarle, y si quieren leerlo en español, tengan prioridades al momento de encontrar una u otra edición. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero ya no soy, ya me aboqué a mi tema. Ya. Ahora sí ya, ahora pura literatura. Pero no estoy, no me quedo aquí, les debo esto. Y si acaso por ahí no redondeamos la obra hoy, les comparto algo más, algunos extractos o algo que a mí me parezca lindo, bonito o interesante o, no sé, de algunos de sus libros. Yo lo dejo aquí, ya va siendo hora, ¿verdad? Y hoy nos toca Lupita en segundo lugar, ¿cierto? Gracias a ustedes, espero les haya parecido interesante. Y hay otra cosa que les voy a compartir. Lupita, abre tu micro. Videos, eso sí los tengo, pero ya aprendí a no ponerlos en Historiando, porque luego tengo que estar pidiendo que me corten esas partes porque YouTube no me los deja subir. Entonces, eso sí les voy a compartir, ya los tengo listos para pasarlos en el grupo. Y alguno de ellos sí habla sobre, o sea, es más de lectura de su obra, ¿no? Pero si me pongo a leer la obra, Lupita y Guillermo, mira, me cortan la cabeza. ¿Ya estás lista, Lupita? Ya, nada más que no puedo compartir pantalla. Ah, no, pues porque no te he dado. Ahora sí ya tienes la potestad para compartir la pantalla. A ver. Perdón, no lo había yo hecho antes. ¿Ya se ve o no? Ya se ve perfecto. Okay. Ahí está. Vale. Bueno, sale. Bueno, hola, buenos días a todos. Soy Lupita Silva, los que no me conocen, alumna de la primera edición y fiel seguidora de aquí de Esperanza. Y de Guillermo después me he hecho fan cada día más. Entonces, bueno, les voy a platicar un poco de el Londres de Shakespeare, lo que le tocó vivir, o a los londinenses que les tocó vivir con Shakespeare, ¿no? Como sabemos, Shakespeare está de mediados del siglo XVI a principios del siglo XVII. Entonces, bueno, vienen saliendo de la época medieval, entonces es un Londres pues con calles pequeñas, que todavía hay algunas, ¿no? Que se guardan de esa época, digamos, aunque ya después hay puentes y hay de todo. Había un solo puente en esa época, que comunicaba la isla con tierra firme, perdón, no el río, perdón, el Támesis lo comunicaba de un lado a otro, solamente uno. Entonces, pues era otro Londres. Entonces vamos a ver un poquito
digamos, desde el inicio de Londres y lo que le tocó vivir a Shakespeare. ¿Sí? Sin embargo, bueno, Londres, como todas las ciudades, para unos es la favorita, para otros ya nunca han querido volver, ¿no? Entonces, aquí me encontré esta frase de Benito Pérez Galdós, que en el siglo XIX dice, pues lo que están viendo, ¿no? Londres es disforme, desproporcionada, dice, pero rincones deliciosos y longitudes desesperantes, como sueños de pesadilla, ¿no? Entonces, pues Londres tiene eso, ¿no? Te puede encantar y quieres siempre regresar, o dices, bueno, ya la conocí, vi lo importante, sin embargo, pues la tenemos grabada siempre porque todos hemos oído en algún momento de Shakespeare, ¿no? Yo muy chica empecé a leer por ahí Much Ado About Nothing, creo, y después Sueño de una noche de verano la hemos visto muchas veces, porque la contratamos en donde yo trabajaba, entonces pues teníamos que ir todas. Y era muy simpático en el Teatro de Santa Catarina, chiquitito, y era como entender un humor pues que no es el nuestro, ¿no? Entonces yo creo que, pero Shakespeare sí supo darle a la sociedad londinense, pues ese lenguaje accesible, ese lenguaje hasta vulgar en algunas partes, ¿no? Humorístico, que hizo que pues, se convirtiera quien es hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a platicar, les digo, la historia de Londres, desde desde el año 43 después de Cristo, en la zona de donde ahorita, en el Londres actual, aquí en el edificio de Bloomberg, lo tiraron y están haciendo otro, bueno, empezaron haciendo otro, y pues encontraron ruinas de un templo a Mitra, ¿no? Entonces, pues tiene una historia desde la época de los romanos, muy, muy importante, ¿no? Entonces, esto es para que se ubiquen. Aquí está la Torre de Londres de este lado, acá hacia acá, Palacio de Buckingham. Hacia la izquierda, acuérdense que todo es Westminster, es decir, toda la parte del oeste, ¿no? Y bueno, aquí aquí estaba el establecimiento, digamos, romano de principios de esta era. Entonces encontramos hasta la fecha murallas de estas son del 200 después de Cristo, con restos de murallas, con sus mismas 7 puertas, y bueno, las puertas que menciono aquí, que todavía se encuentran, todavía las podemos identificar, los barrios se llaman así, las estaciones del metro se llaman así, entonces podemos entender que, pues que Londres de esa época sigue muy actual, ¿no? Entonces, digamos que tiene una historia larguísima Londres como un lugar de mucha civilización. Entonces, en el año 43 había 60,000 habitantes, es decir, cuando era ciudad romana, había 60,000 habitantes, es decir, no era una ciudad pequeña. Y les pongo aquí una sandalia que se encontró, una sandalia de piel perfectamente conservada, que la podemos ver en este otro museo que se llama el London Museum, que está abajo del edificio de Bloomberg, y es el templo que encontraron, ¿no? Este templo lo movieron, dice que lo reconstruyeron muy mal, pero ahora ya lo regresaron a su posición original abajo de Bloomberg. ¿Qué sucede? En Londres, como les comentaba, estaba rodeada de una muralla, ¿sí? Pero, digamos, Londres cuando cae el Imperio Romano, pues cae como ciudad romana, ¿no? Entonces, aquí podemos ver las líneas verdes, es más o menos, digamos, la muralla, ¿sí? Pero cuando cae la ciudad con el Imperio Romano, llegan los anglosajones y abren una nueva ciudad hacia el oeste que se llama Lundevik, ¿sí? Recordemos que Londres o Londinium es la segunda capital británica. Anteriormente era Colchester y bueno, después Londinium en su momento como población romana, hoy Londres, ¿no? Entonces, seguimos viendo un poquito de historia. Se construye el primer puerto importante, que correspondería al puente Millennium, más o menos de hoy, digamos. Siempre llegan los vikingos, hay pestes que disminuyen la población de manera muy, muy importante. Y entonces, bueno, ya en el siglo X se convierte en la ciudad más importante a nivel político y comercial de todo el mundo, ¿no? Aquí está en Londres de esa época. Aquí podemos ver todas las puertas, digamos, las puertas de la muralla, ¿sí?
Y aunque no había muralla del otro lado del Támesis, es decir, al sur del Támesis, sí se considera esta parte como Londres. Entonces, ahorita vamos a ver que en la zona norte, pues era donde hoy en día está St. Paul Cathedral, está acá la Torre de Londres, por acá está Westminster Abbey. Pero en la parte sur se congregaba toda la zona de ladrones, de prostitución, de todo esto, ¿no? Pero, pues justamente, ahorita vamos a ver el Globe, el gran teatro de Shakespeare, que es el que está, no es el original, es una reconstrucción, ¿sí? Se estableció por acá porque les decía que no era lo más fino el teatro, entonces lo reconstruyeron por acá porque podían hacer pues prácticamente lo que quisiera. Shakespeare tiene problemas fiscales, su vida, la identificación de su casa es un poco complicada porque no hay muy buenos registros, sin embargo, por una demanda para que pague impuestos, se sabe dónde fue su primera morada, ¿no? Entonces, pues era dentro de su genio, ¿no? Él un día decide, ya nos lo platicará Guillermo, él decide dejar su pueblo natal y deja a la esposa y deja a los 3 hijos, sin volverse a acordar de ellos. Era un poco así, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo XI se construye Westminster y la Torre de Londres un poco después. En el siglo XVI, época ya de Shakespeare, perdón, en el siglo XIV ya llegamos a 100,000 habitantes, que les comentaba, con la peste negra se van 70,000 habitantes y queda una población muy chiquitita. Y en el siglo XVI Shakespeare llega a vivir a Londres en 1585 y se regresa a Stratford-on-Avon en 1603. Él se compra, como decía Esperanza, le va muy, muy bien, es decir, se compra una casota y decide regresarse a Stratford-on-Avon. En el siglo XVI construye el teatro de Shakespeare, el Globe. Antes había sus compañías, era una compañía de teatro que se llamaba, ahorita nos va a decir Guillermo, ya después ya es el teatro de Shakespeare, ¿sí? Pero el Admiral Theatre, ¿sí? Y después tiene unos teatros, hace unos pequeños teatros, ahorita también lo vamos a ver, pero ya después donde se vuelve famoso, donde pone él sus obras, porque recordemos que él fue actor antes de ser escritor. Entonces él, como decía Esperanza, la producción es altísima y pues bueno, vive para eso, ¿no? Con mucho, mucho éxito de todo tipo, ¿no? Y en el siglo XVII, él muere en 1616 en Londres, pero cuando ya Londres tenía pues 225,000 habitantes, ¿no? Es un Londres ya muy, muy importante. Entonces vamos a ver ahora sí el Londres de Shakespeare. Aquí tenemos un plano que para pasar de Stratford-upon-Avon a Londres necesariamente tuvo que pasar por la Universidad de Oxford. Sin embargo, no pasó con estudios, pero bueno, la conocía y conocía lo demás, ¿no? Este es el Londres del siglo XVI, este es el Londres que se conoció. Aquí más o menos estaría el Teatro del Globe. Aquí les decía, había un único puente. Y podemos distinguir todavía la muralla, digamos, o el perfil de la muralla. Aquí ya no, ya la perdimos, ¿no? Pero bueno, ya con esta parte se integra en el siglo XVI a la parte sur, a la parte norte. Aquí está claramente nuevamente la muralla, que podemos ver algunos de sus fragmentos, ¿sí? Y hacia la izquierda estaría la Ludgate, que les decía era la población anglosajona, que acabó pues uniéndose, ¿no? Esta es una de las construcciones que quedan de la época de Shakespeare. Se puede ver actualmente. Ahorita es un bar donde podemos echarnos unas cervecitas. Y donde vemos una fachada Tudor, recordemos que es la época isabelina, y esta fachada es típicamente, hablando como arquitectura, digamos, está considerada como una fachada de la época de los Tudores. Esta es la Southwark Cathedral,
que es una iglesia católica, digamos, la iglesia es de 1220, es la más antigua iglesia católica gótica, ¿sí? Y se deduce que tanto Shakespeare como su tropa, digamos, su troupe, acudía a esta iglesia, ¿no? Este es el Globe actual. Les decía, no es el original, esto es una reconstrucción. Sin embargo, debió de haberse parecido mucho, y ahorita lo vamos a ver en los grabados. ¿Sí? Como les comentaba Esperanzas, el gran éxito de Shakespeare es que podía llegar a todos los niveles, ¿no? Si era cierto, algunas veces que hablan de 2 o 3 veces que los reyes sí acudieron a teatros a verlo, no necesariamente al Globe. Sin embargo, posteriormente sí había funciones privadas, tanto en Westminster, donde se estrenó Noche de Reyes, en Westminster, por ejemplo, como en pequeños, en las universidades. Había salas de lectura donde podíamos disfrutar del teatro, ¿no? Este es un grabado de 1599, donde vemos ya la parte sur del Támesis y donde vemos el Globe. Este sí es el original, digamos, ¿no? El otro, este es una reconstrucción. Se quemó en el gran incendio 1666. Y este, pues también es un grabado de la época donde podemos ver cómo era. Aquí están las gradas, lo que decían, pagabas por la grada, pagabas por el cojín, pero aquí podía estar toda la gente, ¿no? Toda la gente que entonces era algo muy, muy demócrata, creo, lo diríamos en términos actuales. Aquí está, pues, el gran incendio. 1666, no fue solo el Globe, fue todo Londres, se acabó. Y bueno, aquí es lo que se veía, digamos, del lado sur hacia el norte, ¿sí? Donde lo que le llamamos es el skyline, es decir, la línea de la ciudad era muy baja. Lo único que sobresalía era la iglesia de San Paul, que actualmente también se quemó, es esta iglesia, y ahora pues es la iglesia de San Paul que todos hemos visitado o hemos visto en alguno. Por esta zona vivió en los primeros años Shakespeare. Aquí está San Paul, por eso les pasaba el grabado anterior, ¿sí? Aquí está San Paul, y en esta zona, aquí se supone, hay un registro de que Shakespeare, después de donde se tuvo que salir porque lo andaban buscando por pagar impuestos, aquí es donde él renta a una pareja y ahí sí hay registro escrito de que vivió en St. Olaf. Actualmente en St. Olaf nada más hay un parque, ¿no? Donde pues se dice que ahí esta zona ya quedó muy abajo de los highways y de todas las calles, pero bueno, se dice que ahí abajito vivió Shakespeare, ¿no? Hay tours de la vida de Shakespeare que te llevan a ver esto. Hay ahí en esa misma zona un busto donde se le da pues homenaje a Shakespeare. Sin embargo, este en especial sí es para Shakespeare, pero es más bien para los 2 amigos que recopilaron toda su obra, ¿no? En el Middle Temple Inn era una zona, se le conoce como la tercera universidad, digamos. Está Oxford, está... y bueno, pues está Oxford, la otra universidad se me olvidó, y la de Middle Temple Inn. Esta se le conocía la tercera universidad y era dedicada a leyes, al estudio de leyes. Aquí Shakespeare tiene importante presencia dentro de estos edificios. Es lo que les comentaba, tenemos registro de que ha habido obras dentro, las actuaciones, digamos. Este era el Londres de aquella época, ¿sí? Todo lo que les comentaba, esto es visto desde este lado del Támesis, desde donde estaba el Globe. Esto era lo que veían los seguidores de Shakespeare, con sus fachadas Tudor que les comentaba. Esto es Westminster, ¿sí? Aquí en Westminster es donde les comentaba que se inauguró Noche de Reyes, ¿sí? Y pues
también lo llamaban para funciones privadas, ¿no? Entonces, en realidad, digo, aunque el Londres de hoy pues es mucho mayor, o con todos sus suburbios, ¿sí? En esa época, digamos, Shakespeare andaba por todos lados, ¿no? Su segundo teatro fue lo se llama los Blackfriars, que es pues un convento de unos monjes que se llaman los Blackfriars, los monjes negros, y lo desocuparon y él ocupa una parte del convento con su grupo teatral que se llama Los Admiral, se va hacia, ahí empieza a dar sus funciones, ¿no? Después ya se asocia, tiene socios capitalistas y entonces pues ya se va a lo grande. Es época muy importante también y por eso está el Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia es época donde Londres, con esa posición comercial y económica, empieza a crecer muchísimo. Entonces, por eso hay siempre una referencia económica o en muchas de las obras de Shakespeare, tanto poesía, donde habla del dinero, donde es decir, el dinero y el cambio de dinero, el valor de dinero como lo conocemos actualmente, en ese momento empezó a ser muy, muy importante en Londres. La primera casa de bolsas es de esa época. ¿Sí? Y bueno, pues básicamente ese es el Londres de Shakespeare. Les dejo estos títulos, es para, si quieren leer, no la obra de Shakespeare, sino qué sucedía cuando Shakespeare vivía en Londres, ¿sí? Shakespeare les decía, regresa, muere y está enterrado en la Trinity Church, donde a su vez fue bautizado, y bueno, pues es un paseo obligado ir a visitar dónde nació, dónde murió y el globo. Básicamente esto. Muchas gracias, Lupita. A ver, ¿podemos bajar la presentación? ¿Y cómo? ¿Qué hago? Aquí. No sé cómo. Dale. Tú me puedes bloquear, ¿no? No, pues tú nada más en el botoncito de tu presentación, ciérrala. Arriba dice dejar de compartir también a lo mejor. Ah, es que apenas me apareció ahorita. Ok, sale. Ahí está. Estás. Ahí. Muchas gracias, Lupita. Muy, muy interesante. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, no? Por ahí hay algunas dudas que me compartieron para aquí, pero tenemos un chat ahí también. De cómo se quemó. ¿Cómo se quemó el teatro? Ah, aquí está. Bueno, ¿cómo se quemó el teatro? En una representación de la obra de Enrique VIII, pues ahí estaban muy felices y de pronto unos cañones, unos cañonazos, ¿no? Que representaban parte de la obra, pues estaban mal dirigidos y entonces se fueron a las cortinas y así fue como se quemó. Ustedes saben otra cosa, no estaban permitidas las mujeres en el teatro. Estamos hablando de la época de la reina Isabel I, de las mujeres no podían entrar, aunque sí entraban algunas, pero se tenían casi que disfrazar y entraban únicamente a la parte de, fíjense, al patio, a la parte de abajo. Ahí sí podían entrar algunas mujeres, pero no estaba, a ver, no es que estuviera prohibido, no estaba bien visto, no estaba permitido. Era así como más bien, mujer, no vayas al teatro, pero sí, eventualmente había. ¿Y alguna otra cosa más? Efectivamente, es la universidad que se me olvidó, es Oxford, es Cambridge, y esta última es la que se reconoce como la tercera universidad. Exacto. ¿Qué otra cosa? A ver, tenemos... Ah, qué lindo transportarnos. Ahí sí está padre, ¿verdad? Otra cuestión rápido que tiene esa colación de lo que nos acaba de compartir Lupita. En ese entonces, Londres tiene 33 puentes. O sea, me acuerdo, 33 son los puentes de esta ciudad. ¿Qué sucede?
que en la época de el Globe había, en la época de Shakespeare, había un puente. ¿Cómo se llamaba el puente? ¿Cómo? The Bridge. Ajá. Entonces, El puente. ¿qué le hacían? Claro. El puente. Entonces, la gente que estaba en Londres, como bien dice Lupita, del otro lado donde estaba el puente, pues había una cárcel, se ejercía la prostitución, digamos que no era un entorno bonito y agradable, pero ahí estaban los teatros. ¿Qué sucede? Que la gente atravesaba el río en una lanchita, así de, los que van al teatro, váyanse formando, y la gente se atravesaba el río así y volvía a sus casas del otro lado del puente, por el puente, por the bridge. Y por último, no sé si ustedes, les voy a poner aquí en el chat una frase en latín que estaba escrita en el teatro original. A ver si la escribí bien. Así está. Así tal cual. Y es también parte de la genialidad de Shakespeare. ¿Saben lo que quiere decir? Todo el mundo es una casa de juegos. Entonces, para Shakespeare era jugar, era entretenerse, el teatro era realmente una manera de evadirse, pero también de ganar dinero, también de cultivarse y de muchas otras cosas más. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, pasamos a la tercera parte, que es la de Guillermo. Y si Bueno, pues poniendo. sí, voy a compartir mi pantalla. Me dicen por favor ahora si ya la ven. Voy a ponerla en modo presentación. A ver, esto está medio estorboso. Un segundito. Ahí ven, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues empezamos. Vamos a tocar algunos otros aspectos que espero complementen bien las excelentes presentaciones que ya nos han hecho Esperanza y Lupita. Este es un retrato, ahorita vamos a hablar un poquito de la imagen física de Shakespeare, pero esta es una representación de su imagen idealizada, ¿no? Bueno, perdón, porque este es de aquí. Bueno, muy bien. Como ya dijo, me voy a ir muy rápido sobre las partes que ya tocaron Esperanza y Lupita. William Shakespeare vivió de 1564 a 1616. No se sabe exactamente cuándo nació, pero fue bautizado el 26 de abril, o sea que pocos días antes. A los niños no se les dejaba pasar mucho tiempo entre el nacimiento y el bautizo porque había una mortalidad infantil enorme y pues se iban al limbo en vez de al cielo y se morían sin bautizar. Y también, pues ya nos dijo Esperanza, murió el 23 de abril de 1616, de acuerdo con el calendario juliano, que es nuestro 3 de mayo. Una de las cosas que más llaman la atención y que mencionaba Esperanza en su exposición es que el escritor más influyente de la historia, junto con Homero, los dramaturgos griegos, Dante, Cervantes y desde luego los grandes textos religiosos, pero en esa élite muy selecta, pues este escritor en realidad se preocupó poco por publicar sus obras teatrales, ¿no? Como ya habían dicho, el teatro no era considerado un genio literario serio, era un entretenimiento nada más. En cambio, la poesía sí era considerada como o empezaba a ser considerada en Inglaterra literatura seria, desde luego la poesía, pues que no era satírica, que no era de ocasión, los poemas sobre todo de origen clásico, ¿no? Entonces, eso era lo que la gente quería publicar, los escritores, y el teatro, bueno, pues se publicaba por vender, era una especie de bestseller, ¿no? Solo 18 obras fueron publicadas antes de 1623, pero no en folio. Folio es, digamos, una presentación grande físicamente, un libro importante de buen tamaño, sino en cuarto, una edición mucho más chiquita, que eran generalmente ediciones baratas, de mala calidad y usualmente efímeras. También, como ya vimos, los señores John Hemmings y Henry Condell, compañeros, amigos y actores también de la compañía, decidieron en 1623, 7 años después de la muerte del dramaturgo,
publicar el primer folio con 36 de las 38 o 39 obras que se le adjudican a Shakespeare. Y si no hubiera sido por ellos, con toda seguridad no conoceríamos su obra o acaso solo una pequeña parte de la misma, lo cual desde luego pues sería una enorme pérdida para la cultura universal. Su obra entonces consiste en 39 piezas teatrales, 154 sonetos y 3 poemas narrativos largos. Como ya vimos, tradicionalmente se la clasifica en tragedias, dramas históricos y comedias, aunque luego se añadieron las comedias de problemas o los problem plays como Medida por Medida, Troilus y Crecida, Bien está lo que bien acaba, y los romances o tragicomedias que son tardías como Cibelino, Cuento de invierno y La tempestad. Bueno, vamos adentrándonos un poco en el contexto de su época y de su vida. A ver, esto es bien importante entenderlo, porque sobre todo en redes sociales circulan una cantidad de falsedades y mitos sobre este hombre y otros escritores. Se tienen muchos rastros de la vida pública de Shakespeare como empresario, como inversionista y como litigante. Hay demandas y otras acciones judiciales principalmente. Así era Inglaterra, no es que él fuera particularmente litigioso o rijoso, pero sino que el sistema judicial pues de alguna manera funcionaba y la gente se demandaba mutuamente por cualquier cosa con distintos resultados, ¿no? Entonces, sí sabemos, más o menos, Lupita decía que hay algunos registros notariales y administrativos de un par de sus domicilios, y se sabe que pues lo demandaron porque debía impuestos y demandó gente y hubo ahí como muchas acciones. Sabemos eso, pero de su vida privada no se sabe muy, muy poco y de su vida interior nada. Esto es una cosa absolutamente frustrante. Es muy difícil hacer una biografía de Shakespeare, porque la biografía de Shakespeare, y la mejor de que yo tengo noticias, la que citaba Lupita de Stephen Greenblatt, de Will in the World, pues una buena biografía de Shakespeare lo que hace es hacer un contexto muy detallado y muy colorido, muy vívido de su época, de la gente de la que se sabe un poquito más, que lo rodeó, etcétera, pero de él no sabemos nada. Por ejemplo, no están claras sus opiniones religiosas o políticas. Stephen Greenblatt especula que probablemente eran criptocatólicos. Acuérdense que Enrique VIII había roto con el Vaticano y la iglesia anglicana era un protestantismo bastante light comparado con el luteranismo o el calvinismo, pero finalmente separado del Vaticano. Es probable que haya sido criptocatólico, pero es simplemente una especulación. No sabemos qué opinaba en materia de política y no sabemos qué opinaba en materia de religión. No hay cartas, no hay diarios, no hay testimonios de sus contemporáneos respecto a su carácter, ni siquiera hay una descripción de su apariencia física, ni hay un retrato auténtico conocido. Hay algunos por ahí que parecen estar basados en cierta descripción, pero no sabemos exactamente cómo era ni física, ni moral, ni espiritualmente, ¿no? No sabemos si era apacible o colérico, generoso o avaro, amigable o poco sociable. Sabemos más sobre autores más antiguos como Dante que sobre él. ¿Se acuerdan que ya tuvimos un historiando sobre Dante que vivió pues 3 siglos antes que Shakespeare? Y sobre Dante sabemos bastante más, sobre cómo era en la vida íntima, sobre sus opiniones políticas que fueron muy importantes, en el caso de Shakespeare no. Es decir, como pocos autores posteriores a la Edad Media, Shakespeare es todo él un enigma. Es decir, a diferencia de la mayoría también de los autores posteriores a la Edad Media, Shakespeare ocultó su personalidad detrás de su obra. Por lo tanto, es muy diferente a lo que vendría después con el romanticismo, que por cierto se basó mucho en Shakespeare, o rescató, redescubrió, volvió a poner de moda a Shakespeare el romanticismo tras la Ilustración, pero pues cuando el romanticismo está basado en resaltar, en revelar la personalidad del autor o autora, en el caso de Shakespeare, esta personalidad desaparece detrás de la obra. No hay textos confesionales ni autobiográficos, cosa que es hoy all the rage. Todo el mundo escribe
la historia de sus abuelos, su autobiografía novelada, sus confesiones, ensayos sobre lo que le ha pasado en la vida, pero Shakespeare no. Shakespeare no escribe textos confesionales ni autobiográficos, ni siquiera los sonetos, aparentemente, describen sentimientos auténticos o hechos auténticos en la vida de Shakespeare. Como decía Esperanza, se ha debatido ampliamente la autenticidad de su autoría, pero el consenso de los especialistas es que no hay duda de ella respecto a prácticamente todas sus obras. Ahora sí, ¿cuál es el contexto político, social y literario en el que vivió Shakespeare? A él en su vida le tocan dos monarcas, Elizabeth la primera, Isabel I, la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, que reinó entre 1558 y 1603 y no dejó herederos, y a la cual sucedió su pariente James I, Jaime, Jacobo, dependiendo cómo lo encontremos en la historia, que reinó de 1603 a 1625 y que era Jaime VI de Escocia y Jaime I de Inglaterra. ¿Por qué? Porque en 1603, cuando muere Isabel y asciende Jaime al poder, se da la unión entre Inglaterra y Escocia, pero solo en cuanto a que compartían el mismo rey, puesto que tenían parlamentos y cortes separadas. Es hasta el siglo XVIII que se crea lo que hoy llamamos la Gran Bretaña, incluyendo a Gales, y después ya a la parte de Irlanda, que es otra historia. En esta época, en la época de Isabel y luego de James I, están los comienzos del Imperio Británico. Hasta aquí, hasta esta época, Inglaterra es un país sumamente atrasado, comparado con España, con Portugal, con Italia, que eran lugares mucho más refinados, con mucha mayor clases intelectuales, con una tradición literaria, filosófica y artística mucho más importante. Inglaterra es hasta esta época una isla húmeda en un rincón arriba a la izquierda de Europa y no mucho más, y una muy, muy antigua colonia romana que pues no fue sostenible en el largo plazo. Pero aquí en este momento comienza el Imperio Británico, pues basado en la gran fortaleza que lo sostuvo durante 4 o 5 siglos, que es en la supremacía naval. Y esta supremacía naval, pues nace a partir de piratas. Las patentes de corso que la reina extendía ya a como John Hawkins, como Francis Drake, como Walter Raleigh, que eran corsarios, porque tenían una patente de corso. Y entonces era taparle el ojo al macho. Eran empresarios privados que atacaban y asaltaban a naves, sobre todo españolas y portuguesas, pero pues no había fijón porque no eran parte formalmente de la corona, era una simulación. Pero estos hombres y el gran desarrollo naval de Inglaterra, pues son lo que daría el imperio, pero aquí está en pañales todavía. Es también una época de violento conflicto religioso entre los anglicanos y la represión de los católicos. Es una época de epidemias muy frecuentes y desde luego de censura. No podía uno publicar lo que le diera la gana libremente porque pues, no se podía ofender a la corona. De hecho, una de las acusaciones, pues un tanto banales que se han hecho a Shakespeare es que en sus obras, en sus dramas históricos, pinta fatal a los predecesores de Isabel y queda bien con los Tudor, que eran pues la línea de Isabel, que por cierto es la última reina Tudor, porque luego llegan los Estuardo o Stuart, o sea, escoceses, con James. Entonces, no podía uno publicar lo que le diera la gana. Hablando de epidemias, entre 1603 y 1610 se contabiliza un total de 60 meses durante los cuales los teatros estuvieron cerrados por la pandemia, por la epidemia de peste bubónica. Entonces, vamos a ver que, ¿se acuerdan cuando vimos en el barrio de las letras que cuando muere la reina se cierran un año los teatros, lo cual mete en un broncón pues a Lope de Vega y a Quevedo y a todos los demás autores? Pues claro, no había seguros de desempleo, no había ayudas gubernamentales, simplemente decían,
o por luto o por epidemia, cerramos los teatros y háganle como puedan, ¿no? Lo cual hacía que su vida fuera pues muy precaria en muchos momentos. Entonces, pues, Inglaterra está saliendo de la Edad Media, apenas empieza a asomarse el Renacimiento. Prácticamente los únicos autores canónicos importantes previos a la generación de Shakespeare fueron Geoffrey Chaucer, del siglo XIV, y después, en el siglo XVI, pues Thomas More hizo Utopía. Hay otros, Philip Sidney, Thomas Kidd, algunos otros autores que ya no son, digamos, del dominio general, como estos, como los cuentos de Canterbury de Chaucer y la Utopía de Thomas More, pero es muy poco. Si nosotros nos vamos a revisar a Italia, por ejemplo, que ya tenía pues a Dante, a Petrarca, a Boccaccio y a muchos otros más, pues todavía era un país que venía un par de siglos atrás. Shakespeare tuvo la enorme fortuna de ser este chico provinciano que llega a Londres y en el momento en el que está floreciendo una generación privilegiada de las letras inglesas, ¿no? No man is an island, ningún humano es una isla, y para florecer, frecuentemente, pues el genio necesita un caldo de cultivo, un ambiente social e intelectual y cultural que lo estimule, que potencie sus talentos, etcétera. Pensemos en los pintores y artistas plásticos florentinos y romanos del Renacimiento, los trágicos griegos, los jazzistas de los 50s y 60s. Pues así pasaba aquí. Él llega en el momento en el que están triunfando en la escena londinense, Keith Marlowe, Ben Jonson, Thomas Natch, Thomas Kidd, Robert Greene y muchos otros. Diferencia. Todos estos personajes tenían educación universitaria en alguna de las 3 universidades de las que nos hablaba Lupita, que Oxford, Cambridge, London University, ahora todas están ahí. William Shakespeare no fue a la universidad. Se quedó, hasta lo poco que se sabe, en algo así como la secundaria, ¿no? Por poner un ejemplo un tanto disparatado. Estos hombres, casi todos hablaban latín, tenían un poco de griego, habían ido a la universidad. William Shakespeare no, y sin embargo, sus obras son superiores a la de estos otros compañeros de generación, que tienen obras desde luego muy importantes, pero no son William Shakespeare. Bueno, en esa época, el concepto de plagio era bastante diferente, de manera que Shakespeare y todos los demás pues tomaban los argumentos de sus obras de donde ponían. Lo mencionaba Esperanza, las Metamorfosis de Ovidio, mencionaba también unos libros que se leían mucho en la época, que eran la Crónica de los Reyes de Inglaterra, y pues estas obras suelen estar llenas de anécdotas y embriones de argumentos que se plagiaban alegremente y luego les daban, desde luego, otra altura literaria, ¿no? Podían leer por ahí una historia de 2 chicos que se suicidaron en algún lugar de Italia en la Edad Media, y venga, pues con eso hacía su Romeo y Julieta, sin importarle un comino la exactitud histórica, porque pues no era el punto. ¿Qué otros conceptos son importantes entender cuando uno lee o presencia representaciones de la obra de Shakespeare? El fuerte clasismo de la sociedad inglesa. Es un cliché que los ingleses son clasistas, todavía hay algo de eso en la sociedad inglesa. Nos podemos imaginar en el siglo XVI y XVII el tipo de clasismo que había. De manera que el ascenso social, el sueño de la restauración, es decir, este personaje que parece ser pobre, pero en realidad es hijo del rey, o cosas similares, que es muy común en la literatura medieval y renacentista, ese sueño de la restauración es un tema muy importante en su obra. Él era un hombre con ansiedad por el estatus, con ansiedad por el ascenso social, por, entre otras cosas, esto que les decía, de que sus contemporáneos sí habían ido a la universidad y venían de entornos más urbanos usualmente. Bueno, ya hemos visto que el teatro era una actividad considerada poco seria, propia. El ambiente del teatro era considerado un ambiente de rufianes y mujeres livianas, ligeras. Las compañías
dependían normalmente del patrocinio de los nobles, que básicamente consideraban a sus compañías, al personal de sus compañías privadas de teatro, pues como sirvientes o empleados al nivel de mensajeros, cocineros, carretoneros, etcétera. Shakespeare se desarrolla en una época llamada tradicionalmente teatro renacentista inglés, en su primera parte el teatro isabelino, y dura casi un siglo esta corriente, de 1558 a 1642. Contestando una pregunta que hacían en el chat hace rato, no había actrices, los papeles femeninos eran representados por hombres muy jóvenes, por jovencitos que tenían todavía la voz delgada. Era un tanto clandestino la presencia femenina entre el público. Y bueno, a pesar de que hubo ciertos patrocinios nobiliarios, esta época ve, algo que ya mencionaban mis compañeras predecesoras, los primeros teatros públicos en los que se cobraba tarifas muy diferenciadas para poder entrar. Y las compañías donde trabajó Shakespeare fueron de las primeras en obtener una buena o toda parte de sus recursos del público en general y ya no nada más de mecenas o patrocinadores que tenían sus compañías privadas. Ahora, el público no se comportaba como hoy en los teatros, eso es importante tenerlo en cuenta y recordarlo. La mayoría, los que estaban abajo en el patio, estaban parados, comían, bebían, hablaban, o sea, echaban relajo mientras estaba la representación de la obra, le gritaban a los actores, se burlaban de ellos, algún actor por ahí contestaba, pues la tuya, y había mucha interacción no muy ortodoxa entre actores y público. Y como se ha dicho, los ricos pagaban más para sentarse en las galerías, se rentaban estos cojines, pero muchos llevaban sus propios cojines, pues para que por lo menos los piojos y las pulgas fueran los propios y no ajenos, ¿no? Porque pues, sí, no era muy saludable el ambiente de estos teatros. Había cáscaras de naranjas y papeles y porquería y medio. Y las compañías teatrales tenían un sistema de repertorio, cosa que ya mencionaba también Esperanza. Es decir, en vez de que se pusiera una obra y durara 40 o 60 representaciones o lo que fuera, se iban campechaneando una serie de obras que ya estaban en el repertorio de la compañía. Difícilmente se representaban más de 2 días seguidos. Creo que el récord de la época son 9 días seguidos de la obra de alguien más, no de Shakespeare. Y muchas de estas obras solo se representaban una vez y ya, eso era todo. ¿Cómo completaban o cómo ampliaban sus ingresos? Pues muchos se iban varios meses a hacer giras pueblerinas, porque pues era el entretenimiento popular más accesible en la mayoría de los pueblos. No había tampoco grandes escenografías y decorados. Los actores salían con disfraces muy elaborados que suplían esta relativa pobreza escenográfica y de decorados. Y pues claro, no vale la pena invertirle mucho a la escenografía de una obra que con probabilidad se va a representar 1, 2, hasta 5 veces y nunca más, ¿no? Estas producciones fastuosas que vemos ahora en los teatros, pues aspiran a que la obra se represente una buena cantidad de veces para poder recuperar la inversión en la escenografía y los efectos especiales y demás. Bueno, esta época que debe haber sido muy interesante, muy rara para quienes vamos al teatro hoy en día, llega a su fin en 1642 con la Guerra Civil Inglesa, cuando los puritanos, al conquistar Londres, prohíben las representaciones teatrales. No cierran los teatros, no los clausuran, simplemente pues, prohíben las representaciones que no sean pues estas obras muy aburridas, pías y religiosas de los puritanos, ¿no? Entonces, pues, ahí termina el teatro renacentista inglés y ya vendrá después su resurgimiento. Vamos a entrar a la vida de nuestro personaje. Arriba a la izquierda tienen ustedes Stratford-upon-Avon, donde nace este hombre, hijo de los señores John Shakespeare y Mary Arden. John Shakespeare tenía una fábrica de guantes, un taller realmente, no una fábrica
en el sentido moderno en serie, un taller donde sus empleados fabricaban guantes, y esto nos indica que era un personaje de la clase media, de una clase de media de pueblo, pues acomodada. El padre llegó a ser incluso alcalde de Stratford-upon-Avon en algún momento, eran pues la gente bien ahí del pueblo. Abajo a la izquierda está la reconstrucción de la casa natal de William Shakespeare. Como pueden ver, pues es una casa, no es una choza miserable, ni mucho menos, tampoco es un palacio, es una buena casa de un pueblo de aquella época. A los 18 años, bueno, quiero insistir en que pues, la biografía va a ser muy breve porque se sabe muy poquito de su vida privada. Arriba a la derecha está la escuelita donde fue William Shakespeare. Era lo que se llamaba un grammar school, más o menos equivalente a una primaria muy rudimentaria. Los niños aprendían a leer, aprendían a escribir, a contar y un poquito más. Pero esa de arriba a la derecha es la escuelita de Shakespeare. La casa de abajo a la derecha es la casa de Anne Hathaway, el cottage de Anne Hathaway. Si comparan esa foto con la de abajo a la izquierda, pues verán que probablemente la señorita Hathaway tenía más recursos, la casa está más mona, tiene un jardincito más vistoso. Y a los 18 años William Shakespeare pues se embaraza a la novia, que además tenía 26. Y entonces pues se casan por el embarazo. Una diferencia menos inusual de lo que pensamos, pero pues sí, tampoco era tan común que un chico de 18 se casara con una mujer de 26. 6 meses después de la boda, sospechosamente nace Susana Shakespeare, que vivió pues una buena cantidad de años para la época, muere hasta 1649. Y luego, 2 años después, Anne Hathaway da a luz a cuatitos, niño y niña. Hamnet, un nombre pues perturbador por cómo se llamó luego el príncipe danés, ¿no? Hamlet, que murió a los 11 años de causas desconocidas y que pues sin duda alguna fue la gran tragedia de la vida de Shakespeare. Todo parece indicar que haya sido como haya sido nuestro autor, tenía un gran cariño por este niño y pues sufrió muchísimo la pérdida de su único hijo varón. La gemelita era Judith, que vivió bastantes años también. Hay una película que está ahí en Netflix muy reciente sobre este conflicto familiar de Shakespeare. Es una de estas grandes pelis que hace Kenneth Branagh sobre la obra de Shakespeare, ahora sobre su vida. Es una película muy bonita, ficticia, ojo, no es una película histórica, pero pues Kenneth Branagh conoce muy bien, como poca gente, la vida y la obra de Shakespeare y nos regala una especulación deliciosa sobre lo que pudo ser este regreso de Shakespeare a su pueblo tras retirarse del teatro. De esa época, de la época que nacen los cuatitos, a los siguientes 7 años, es la época oscura de Shakespeare. No sabemos qué hizo, no sabemos dónde anduvo, hay como todo en su vida muchas especulaciones, aparentemente fue maestro de escuela, pero nadie sabe, en realidad estos años están perdidos. Y aparece en Londres en 1592. Como nos decía Lupita, pues es muy probable que en estos años perdidos el chico por alguna razón haya dejado atrás a su familia, se haya ido a Londres. Puede haber sido una cuestión de religiosa, puede haber sido simplemente el intento de buscarse la vida de otra manera, pero en 1592 comienza a ser mencionado como parte de la escena teatral londinense. Y esta primera mención es un ataque de su colega un poco mayor que él, Robert Greene, que pues lo critica de manera muy venenosa y con muy mala leche, lo cual muchas veces quiere decir que estás haciendo las cosas bien. ¿Cuáles son las primeras obras que se sabe que escribió Shakespeare, que son de estos años? Pues Ricardo, estoy equivocado ahí, perdón, también tengo una errata, es Ricardo II, no Ricardo III, es Ricardo II y Enrique VI son las primeras obras. Estaba muy de moda el drama histórico, recuperar a los reyes medievales de Inglaterra, y estas son sus primeras obras. Como hemos visto,
en estos años, en 1593-94, entre otros, estuvieron los teatros cerrados por la peste. Y entonces el hombre se puso a escribir poesía y publica dos poemas largos narrativos, sus dos poemas largos más célebres, Venus y Adonis, que recupera una de las metamorfosis de Ovidio, la persecución del joven y tímido Adonis por la agresiva diosa Venus, la diosa del amor físico, y su otro gran poema es La violación de Lucrecia, The Rape of Lucretia, que generalmente se ha traducido como el rapto de Lucrecia, pero en realidad es la violación de Lucrecia, el mito romano que da fin a la monarquía romana y que, bueno, pues circulaba en estos textos accesibles a gente como Shakespeare, y esos son dos poemas narrativos sobre temas sexuales que publica en esa época. Luego están estos dos poemas que les acabo de mencionar, están mencionados a Henry Wriothesley, the Earl, el barón de Southampton. Y esta historia, la historia de la relación entre Shakespeare y Southampton, es el tema de una maravillosa novela de Anthony Burgess, el de Naranja Mecánica. Tiene una maravillosa novela que se llama Nothing Like the Sun, que es una frase tomada de uno de los sonetos de Shakespeare, My loved one is nothing like the sun, o sea, no es como el sol. Y hay muchas especulaciones sobre la relación entre estos dos personajes, pero el hecho es que era de alguna manera su empleador o mecenas o amigo de la nobleza. A partir de esta época, de 1594 en adelante, sus obras se van a representar solamente por la compañía The Lord Chamberlain's Men, que era un consorcio propiedad de los actores, incluyendo a William Shakespeare, y que muy pronto fue la principal compañía teatral de Londres. Shakespeare ahora sí que era productor, director, dramaturgo, actor, tramoyista y demás, como seguramente muchos de sus compañeros. Shakespeare actuaba no solamente en sus propias obras, sino también actuaba en obras ajenas. Por ejemplo, se sabe que actuó en obras de Ben Jonson, y se dice que en Hamlet su papel era ser el fantasma del rey, el fantasma del padre de Hamlet. En la segunda ilustración de esta lámina, ahí está una representación del techo, de la azotea del castillo de Hamlet, donde se le aparece su papá a este hombre, ¿no? Bueno, pues en toda esta época Shakespeare se va haciendo un hombre considerablemente rico, sobre todo para venir de donde venía. Sabemos que en 1597 compra la segunda casa más grande del pueblo, lo cual es ya una cosa muy considerable. En 1599, Shakespeare y sus socios construyen su propio teatro en la margen sur del Támesis, que ya nos mostró Lupita. Ahí arriba hay un par de representaciones también gráficas de The Globe. Pero en 1600, el teatro de la derecha es el Blackfriars Indoor Theater, ¿no? En 1608 adquieren un segundo teatro que, como su nombre indica, se remarca que era un teatro techado, que ya no iba uno ahí a sufrir la llovizna, como en el Globe, sino que este teatro ya era aparentemente pues de una categoría mayor. Iban progresando los Lord Chamberlain's Men. En 1609 se lleva a cabo la primera edición de los sonetos, todavía no eran los 154, pero es una primera entrega de estos sonetos, que también tienen toda una leyenda negra que sería muy largo explicar sobre si quieren decir que Shakespeare era bisexual o no, o si más bien los que parecen ser bisexuales son por encargo de la familia de Southampton para que no se casara con una chica indeseable. Y está el tema de la dama negra a la que se refieren, que Anthony Burgess especula que era amante de una actriz de origen africano ahí en Inglaterra, no actriz, como una cortesana más bien. Pero en fin, los sonetos son muy bellos, muy misteriosos, y hay muchas grabaciones de ellos. Si ustedes ubican a Pink Floyd,
David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, los pueden encontrar en YouTube, recita, declama algunos de estos sonetos de una manera muy, muy hermosa, con una musiquita de fondo de la época. Bueno, en 1613 el señor Shakespeare se retira y regresa definitivamente a Stratford, poco antes de que ese mismo año, el 29 de junio, se quemara The Globe durante una representación de Enrique VIII de Shakespeare. Aquí termina su carrera teatral, 3 años después morirá. No sabemos de qué murió, pero su testamento, firmado un mes antes de la muerte, dice que está en perfecto estado de salud. Así que, pues aquí, Ana, que me hizo el enorme favor de ayudarme con esta bella presentación, puso la ofrenda de muertos por la época en la que estamos al señor William Shakespeare. Fue enterrado en Trinity Hall Church. Ahí está la tumba de Shakespeare. Pueden ver ustedes qué lindo es esta iglesia y su entorno. Y su epitafio, el epitafio de la tumba, lo que se preocupa es de que no le saquen los huesos de ahí. Dice, good friend, for Jesus' sake forbear, to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. O sea, no se metan con mi tumba, no la toquen. Bueno, termino con una reflexión breve sobre, bueno, ¿y por qué es tan importante este escritor? Aparte de porque es muy bueno, que es una respuesta pues muy pobre. Bueno, a ver, a partir de Hamlet, que se escribió en algún momento entre 1599 y 1601, en esta obra importantísima, capital de la literatura, William Shakespeare tomó la decisión que alteró la literatura para siempre. Concentrarse en la vida interior de sus personajes. No tanto en describir sus acciones, y desde luego no en describir clichés como el hombre valiente, el hombre cobarde, la mujer virtuosa, la mujer ligera, etcétera, etcétera, sino crear al ser humano desde su conciencia, desde su pensamiento, por medio de una introspección inédita incluso en la tragedia griega. Lo que Harold Bloom, uno de los mayores especialistas en Shakespeare, ha definido como el hecho de que los personajes overhear themselves, se escuchen a sí mismos o se sorprendan a sí mismos pensando. Esto que a lo que ya estamos acostumbrados en la literatura posterior es una revolución, quizá una de las revoluciones literarias y filosóficas de la literatura más importantes. Los personajes ya no representan tipos, son seres humanos. Al mismo tiempo, hace otra innovación igual de importante, que es retirar de la obra los motivos inmediatos y comprensibles de las acciones de Hamlet, de Iago, de los Macbeth o del Rey Lear. Ya no es tan explícito, ya no es tan de la manita exactamente por qué se comportan así. Y esto le da densidad existencial a los personajes. Es decir, amplía las posibilidades de la literatura hasta extremos filosóficos y psicológicos impensables hasta entonces. No son cuentitos. Ni siquiera las comedias más ligeras son simples cuentitos. Los personajes son mucho más complejos que en el común de las obras teatrales de la época y de después. Y estas contribuciones, más la creación de seres humanos que no pierden su individualidad, ni siquiera al transformarse en arquetipos como el hombre celoso, Otelo, la mujer ambiciosa, Lady Macbeth, la duda filosófica, Hamlet, ni siquiera cuando son arquetipos pierden su condición de individualidad. Y una tercera contribución es el desarrollo pasmoso de la lengua inglesa que provocó Shakespeare. No tengo la cifra en mente ahora, pero son miles de palabras en uso corriente después en el inglés que fueron totalmente inventadas por
Shakespeare. Shakespeare le da un empujón brutal a el refinamiento y la sofisticación de la lengua inglesa, y estos tres procesos forman la espina dorsal del genio de este hombre y de la influencia que sigue ejerciendo sobre nuestro pensamiento. Nos podríamos extender muchísimo sobre la ubicuidad de Shakespeare en la literatura posterior, pero también en el cine, en la pintura, en la música. Si ustedes leen, es impresionante la cantidad de referencias explícitas o implícitas que se hacen a Shakespeare y a su obra en prácticamente toda la literatura posterior, y no solo la de lengua inglesa, ¿no? Shakespeare pegó en todos lados. Eh, eh, Quizás después de Inglaterra, el país en el que más influencia tuvo Shakespeare fue Alemania. Como les decía hace unos minutos, los primeros románticos alemanes eran fanáticos de Shakespeare, y Alemania es como la segunda casa de Shakespeare en términos de el estudio y la popularidad que se le ha dedicado. Y finalmente, bueno, una curiosidad, la obra más larga de las teatrales de Shakespeare es Hamlet, y la más cortita es Macbeth. Pero en todo ese rango tan amplio, pues hay todo un mundo, hay toda una diversidad del ser humano. Y nos despedimos con una de las pocas frases eh, que sí son de Shakespeare, no las que ponen en Facebook ahí, que son puras cursilerías que jamás escribió, que es: ama a todos, confía en unos cuantos y no le hagas daño a nadie. Love all, trust a few, do wrong to none. Y con esto me despido, les agradezco mucho y quedo a sus órdenes como siempre. Muchas gracias, Guillermo. Oye, a ver, ¿por cuál empezarías tú a leer Shakespeare? ¿Cuál recomiendas? Uh-huh. A ver, no recomendaría empezar con las tragedias más complejas, que también son las más famosas. Yo creo que valdría la pena irle entrando por algunas de las comedias tempranas, ¿no? Los dos, The Two Gentlemen of Verona, los dos gentilhombres de Verona, no son lo mejor, pero es que lo que es más fácil ir empezando a entrarle. Romeo y Julieta yo creo que es una obra sumamente accesible, El Mercader de Venecia también. Y desde luego, si ustedes ya tienen pues una buena experiencia viendo en teatro, viendo películas o leyendo estas obras, pues sí, hay que priorizar, ¿no? Y Hamlet, Otelo, El Rey Lear, Macbeth, pues son las grandes obras, junto con Antonio y Cleopatra, Coriolano, La Tempestad es una maravilla, es La una cosa Tempestad, esa, bellísima. esa es mi favorita. Yo Es me una iría, obra. Uh-huh. yo me iría. Ahora, un asunto aquí a la hora de ver el tema de la lectura. Si pueden leer a Shakespeare en inglés, es infinitamente mejor que otra. Ahora, así, aunque se sientan muy punta con su inglés, siempre es recomendable tener ediciones anotadas, ediciones con muy buenas notas, porque hay palabras muy complejas, hay palabras que han cambiado de significado, hay construcciones sintácticas así medio complejas de entrarle. Si no pueden leer en inglés y lo quieren leer en español, hay mucha polémica sobre si vale la pena o no. Entiendo que hay algunos traductores españoles, Agustín García Calvo, hay otro que se me está yendo el nombre ahorita, Pujalte o Pujal, luego Yo lo les voy a ponemos. pasar al rato Ok, una lista, pero sí. bueno, mi pregunta más bien era porque tiene tanta obra Shakespeare y al final es uno de esos escritores en quienes no se han animado a leerlo, que esperamos que después de Seitoriando lo hagan, no saben por dónde, ¿no? Y a mí no me gusta como predisponer al lector porque posiblemente lo que a mí me guste o lo que a mí me llame la atención pues, no tiene que ser para todo el mundo. Pero a mí, yo sí creo que con independencia del palo que toquen en Shakespeare, cualquier cosa les va a gustar, porque lo que decía Guillermo, yo estoy de acuerdo y también lo comenté durante mi participación,
Algo que que es muy importante en este escritor es que aprendió a llegar a la parte honda del ser humano y por eso es que, número uno, triunfó en su época y número dos, es atemporal. Entonces, aunque sea la tragedia, aunque sea el librazo de Shakespeare, o sea, no se preocupen que ustedes, yo creo que están más que capacitados para entrarle. Y Sí. claro, lo que decía también hace rato, ¿no? Tanto Shakespeare como Cervantes son famosos porque inventaron palabras, escribieron además de forma muy rápida, entonces algunas de estas cosas a día de hoy se han respetado en su máxima expresión, aunque no se sabe perfectamente lo que quisieron decir. No es todavía una realidad si es que lo hicieron de manera intencional o por las prisas al escribir, porque eran muy prolíficos, pero todo eso lo van a disfrutar. Entonces, láncense. Una cosa importante que complementa lo que dice Esperanza ahora es, efectivamente en la obra de este autor puedes encontrar desde, bueno, reflexiones filosóficas realmente inquietantes y perturbadoras, como el soliloquio de Hamlet, que sigue habiendo seminarios sobre exactamente cómo es que se llega a esas alturas en ese tipo de teatro, y el humor prostibulario al que se refería Lupita también, en Measure for Measure, por ejemplo, pues se trata de las andanzas de un prostíbulo. Y el humor es tabernario, y en las Alegres Comadres de Windsor los nombres de las mujeres pues, son nombres como de ficheras, ¿no? La señorita Sábanas Flojas, así como que es medio alburerón, y entonces es este rango. Por eso Harold Bloom, y les quiero recomendar un libro en particular que se llama Harold Bloom, Shakespeare, La invención del humano, Shakespeare or the Invention of the Human, que es un estudio de cada una de las obras. Y esto vale la pena leerlas antes de entrarle o después. Digo, el tema de los spoilers pues no es muy relevante porque ya sabemos cómo acaba Hamlet y Romeo y Julieta y demás, pero sí realmente estos ensayos breves sobre cada una de las obras de Shakespeare permiten disfrutarlas mucho más porque pues un conocedor de ese nivel nos ayuda a descifrar las claves filosóficas, artísticas, argumentales y las fuentes y demás, entonces vale la pena. No es como leer una novela que se publicó el año pasado por un autor que conocemos y con el que compartimos muchísimas claves de significado, es más complejo que eso. Pero bueno, creo que Adriana tenía una pregunta. Estás en silencio. La parte que decías del lenguaje que él innovó y que de ahí, a partir de ahí ya fue diferente, ¿cómo fue? O sea, no sé si puedes ser más específico, porque pues a la vez era muy popular, o sea, podía ver cualquier persona, pero decías que introdujo un lenguaje muy diferente en literatura y en todos los demás. Mira, es un fenómeno que se repite en varios países justo en esta época. Las naciones no existían como las entendemos hoy, ¿no? Había reinos con feudos y las variaciones dialectales eran enormes. Digo, todavía hoy no es lo mismo escuchar hablar inglés a un escocés que a un londinense. En esa época las lenguas nacionales estaban en proceso de formación. Por ejemplo, la traducción de Lutero al alemán pues es la primera unificación de la lengua alemana. La Divina Comedia y las otras obras de Dante pues, hicieron que el toscano se convirtiera en el italiano, como el castellano en el español, y pasaba un poco lo mismo, y entonces los autores tenían una enorme libertad para inventar palabras, porque pues no había diccionario. El primer diccionario de la lengua inglesa es del siglo XVIII y es del doctor Samuel Johnson, es muy posterior a la gramática de Antonio Nebrija española, que es del siglo XV. Entonces, pues lo que pasa no es que se propusieran inventar unas palabras, sino simplemente podían hacer lo que quisieran, tenían una gran libertad, no había reales academias, ni los regañaban por inventar palabras, y eso pues fue enriqueciendo el léxico de todas estas lenguas, y pues a Shakespeare le tocó, con el genio verbal literario que tenía, crear todas estas expresiones. Un último apunte sobre esto. Se ha dudado de la autoría de las obras porque mucha gente dice que no era posible que un iletrado, que un hombre sin educación universitaria,
hubiera podido crear las alturas de La Tempestad, de Hamlet, de Macbeth, etcétera. Bueno, pues los genios son así, los genios no necesariamente nacen en un palacio o van a una universidad. Era un prodigio lingüístico, un prodigio literario, y por eso inventó tanto. Y también porque Gracias. escribía mucho, 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 mucho. Entonces, la rapidez con la que escribía, decían, no puede ser, ¿no? Es como, ustedes saben, en la pintura, ¿no? Había pintores que, Goya, por ejemplo, y Goya tenía una escuela y en la escuela tenía estudiantes y los estudiantes le remataban los cuadros, ¿no? Y decían, bueno, yo ya hice lo principal, ahí tú hazle los piececitos. Y hay unas cosas espantosas, porque los estudiantes no le llegaban al talento de Goya y entonces se veía que los cuadros estaban rematados por los estudiantes. Y es la misma cuestión, ¿no? Si la pasamos a la literatura, no es posible que una persona pueda escribir tanto, ¿no? Y también. Entonces, por estas dos cosas se cree que pudo haber sido, pero bueno, eso es algo que está a discusión. Isabel. Gracias. Hola, buenos días. Oye, a ver, una pregunta. Se dice que, por ejemplo, que no se sabe nada de su vida y demás, pero ¿qué tanto él, sus personajes, narra como parte de su vida? O sea, transfiere parte de su vida a sus escritos, ¿no? Por lo que nos cuentas de la historia del teatro, o sea, cómo fue su vida, cómo fue la historia de su matrimonio, la muerte de su hijo, cómo se hizo de bienes, el incendio del teatro, o sea, porque fue un hombre también revolucionario, ¿no? Pues nada, Isabel, porque la obra de Shakespeare no es una obra realista, no es contemporánea, no describe la realidad de su época. Es una obra fantástica, legendaria, histórica. Acuérdense una cosa, el realismo en el teatro va a llegar mucho después. Todavía, incluso en el teatro del siglo de oro español, no hay exactamente, y aquí Esperanza podrá complementar muy bien este tema, no hay un realismo como lo entendemos hoy. Al teatro no se va, eso viene con Ibsen después. Perdón, Isabel, ¿querías complementar algo? Perdón, no, sí, o sea, tienes razón, o sea, de realismo no, pero del entender del ser humano, ¿no? Y de toda Sí. la parte de que él, pues, no tiene una vida como fácil, ¿no? Representa en las obras. Mira, lo que pasa es que al saber tan poquito de su vida íntima y privada, es muy difícil saber, aquí está hablando de cuando... Sí, la muerte del hijo sí le deja un impacto muy fuerte. Sí. Desde luego, pues todos los escritores proyectan, subliman, transmutan de alguna manera su experiencia vital, sensorial y emocional en lo que escriben, así sea ciencia ficción o fantasía. Pero así como poder decir, mira, en este pasaje de esta obra Shakespeare está haciendo alusión a un momento específico de su vida, es extremadamente difícil de registrar. Por ejemplo, si lees autores modernos como a Proust, pues está clavado, otros son muy explícitos y como sabemos de sus vidas porque hay cartas y diarios y testimonios y demás, es relativamente fácil como pinpointear dónde. En el caso de Shakespeare es todo un enigma, exactamente. Por eso, cuando ustedes ven en redes sociales una frase y abajo dice William Shakespeare, eso en mi opinión es una tontería, porque William Shakespeare no opinó eso. Lo que opinaba Otelo no era necesariamente lo que opinaba William Shakespeare, porque entonces sería esquizofrénico. Opinaría lo mismo que Romeo y que Julieta y que Hamlet y que Macbeth y que todo mundo. No sabemos qué opinaba. Tendría múltiple personalidad. Bueno, pero casos extremos, ¿no? Sí. No, pues sí, no sabemos mucho. No era un escritor autobiográfico, Isabel. No era autobiográfico, pero como cualquier... Piensa que el teatro era una forma de distracción y de evasión en ese tiempo. Entonces, él, por supuesto, tenía que traer al teatro, a los temas y a las obras, lo que en ese momento estaba en boga, los temas que estaban en boga, los temas que interesaban, porque así podía atraer al público, pero no era un escritor autobiográfico. Ok, bien, gracias. Bueno, pues oigan, llegamos al último, bueno, no, ¿verdad? El último no, todavía nos queda otro, que es el de noviembre. Todavía no sabemos qué vamos a dar, ¿verdad, mi querida Lupita, mi querido Guillermo? Todavía no sabemos qué, ¿verdad? Ya les estaba No, pero ya se nos ocurrirá algo.
¿Va a ser qué? Perdón. No, ya se nos ocurrirá algo. Ah, ya se Sí. nos ocurrirá. Algo inventaremos para Navidad. Intentaremos, ¿verdad, Lupita? Ujú, Para Para el último lunes de para que nos noviembre. vayamos a Navidad contentos. Exactamente. ¿Se valen sugerencias? Por supuesto que se valen sugerencias. Las pueden dejar aquí, nos pueden avisar por WhatsApp, lo que ustedes quieran. Y ya saben que subimos esta grabación para que la puedan volver a ver, si tomaron notas, si quieren compartirla con alguien. Nosotros acá los tres somos muy felices. Oigan, ya llevamos, es una relación ya de tiempo, ¿eh? Ya llevamos 1.5 años juntos. Y por mi parte es una bendición poder tener esta cita cada mes. Guillermo, gracias. Lupita, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a por todo. todos. Qué Alguien generosos está son. preguntando si se valen sugerencias. Claro que se valen sugerencias, Fernando, por supuesto que aceptamos sugerencias, sobre todo autores, temas, escuelas, corrientes, momentos, etcétera. Perdón. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué puede ser. Siempre basándonos en, como bien dijeron y bien notaron Guillermo y Lupita, en un tema más específico, más particular, como más digamos, dirigido, ¿no? Porque así nuestra intención es que ustedes se vayan con una idea y tengan, digamos, ya contenido más sólido, a que sí les damos como que tanta información y a veces no se puede amarrar. De esta manera yo creo que funciona mejor para que ustedes se lleven algo de cada historiante. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias, Lupita. Gracias, Guillermo. Y gracias a todos. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Maravillosa presentación. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, de verdad. Muchas gracias, gran evento. Muy disfrutable. Sí, Gracias. Inspirador, Gracias. inspirador, la verdad. Así es, inspirador, Eva. Gracias a A todos. leer todo Gracias. Shakespeare de aquí a mañana. Eso. Gracias. Gracias a todos. Saludos, gracias.